Soy un defensor del Snyderverse, y en donde muchos encontraron cosas que odiaron, yo las aprecié. Y es por eso que he decidido juntar a la Liga de la Justicia, y lo estoy haciendo de la mano de la marca Mezco, con su línea 112. Pero, ¿por qué me gustan tanto estas películas que me llevaron a coleccionar sus figuras? La película que lo comenzó todo, y que fue muy criticada que yo recuerde por dos cosas: la muerte de Jonathan Kent, que muchos tildaron de ser una escena tonta y sin sentido, y la escena final donde Superman mata al general Zod. A mí, esas dos escenas no me molestan nada, y hasta las entiendo. Cuando eres padre, tienes la responsabilidad de criar bien a tus hijos, sobre todo si es un alien que podría matarnos a todos. ¿Se imaginan si algo sale mal con ese niño? Además, como padre, tienes la preocupación de que a tus hijos no les pase nada, de protegerlos a toda costa sin importar el sacrificio, tal como lo explica muy bien esta escena. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejarlos morir? Tal vez. Yo no puedo juzgar esa decisión desde el punto de vista de un padre, en donde todo se resume a o los demás o tu hijo. Y lo entiendo. Es como en el final de The Last of Us. Es un padre protegiendo a su hija a costa de todo. Lo juro. ¿Para qué salvar a una humanidad que antes le arrebató su mundo? Lejos de la discusión de si son acciones egoístas, Jonathan está preocupado de que su hijo no sobresalga en nada que lo pueda exponer a un peligro. Y si ya por actuar diferente te pueden hacer bullying en el colegio, imaginen si saben que eres un extraterrestre. Y aquí es donde él simplemente lo está protegiendo, tal como dije antes, sin importar el sacrificio. Con tal de mantener la identidad de su hijo en secreto, él sacrifica su propia vida. Ese momento es un quiebre emocional para Superman. Aquí vemos a un hombre de acero que es invencible por fuera, pero frágil por dentro. Y a mi juicio es algo genial de explorar, además de que nos muestra la humanidad del personaje. Algo que en el futuro será clave para unir fuerzas con Batman. Y en la escena final, donde tiene que matar a Zod, es algo impresionante de ver, pues luego de una batalla increíble, ahora él nuevamente se ve enfrentado a una situación que no puede controlar sin sacrificar algo. ¡Podrás llorar por ellas! Y asimismo, como su padre se tuvo que sacrificar para proteger a su hijo, es ahora el mismo Superman quien se tiene que sacrificar, metafóricamente hablando, pues lo que sacrifica es su integridad, su moral, esa promesa que está en juego, de no matar, pero es matar a Zod o dejarlo matar a quienes intenta proteger. Y ahí toma la decisión que muchos cuestionaron. Herido por el horrible acto que acaba de hacer, solo puede gritar de tristeza e impotencia. Igual que cuando perdió a su padre. ¿Cómo no vamos a quererlo? Y además lo recuerdan con sus pectorales en llamas. Es un papucho. La tragedia y daños vividos en El Hombre de Acero dejaron huella en el mundo. Y aquí encontramos al que para mí es el mejor Batman de todos los que hemos visto en live action. Pero no me malentiendan, no digo que los otros Batman son malos, por el contrario, hay un Batman para todos. Batfleck es tristemente el Batman que nunca pudo brillar en solitario, pero que con lo que vemos de él podemos intuir muchas cosas las cuales definieron a este nuevo Batman que es más violento de lo que habíamos visto nunca, ya que a diferencia de lo que estábamos acostumbrados, este Batman mata. Y fuera de la polémica de lo que esto podría significar, yo entiendo las razones, o al menos imagino por qué él es así. Tell me. Do you bleed? Para profundizar más en este tema, debo hacer un paréntesis. El hombre murciélago nos ha acompañado desde muchísimos años, pasando por diferentes versiones. La versión de Batman que vive en un universo fantástico es en la que yo pienso cuando hablo de Batman, lleno de cosas sobrenaturales, por así decirlo, pero a lo largo del tiempo hemos permutado entre esa versión y una más realista, por decirlo de alguna manera.
Desde el Batman de Lewis Wilson en el año 1943, donde luchaba principalmente contra un científico, para luego más adelante conocer a uno de los más famosos, el Batman de Adam West, que en los años 60 adaptó muchos personajes del cómic. Aquí sí hubo ciertas cosas de fantasía, nada muy alocado por las obvias limitaciones técnicas de la época, pero vimos al Señor Frío o al ya mítico repelente de tiburones. Pero aún así podríamos decir que seguían siendo historias más realistas, luchando contra ladrones, hasta que llegó Tim Burton en el año 89. I'm Batman. Y nos dejó junto a Keaton a quien podría haber sido la mejor versión del personaje, de no ser por la continuación de la saga con otros actores e ideas que llevaron a este Batman de ser uno de los más amados a uno ya no tanto. Pues recordemos que los siguientes Batman de Kilmer y Clooney son el mismo personaje, pero lo que puedo rescatar de este Batman es que vive en un universo con seres fantásticos, y ese es el Batman que me gusta a mí, el que lucha contra plantas vivientes, monstruos de barro, zombies, además de payasos y mafiosos. En los 90s, ese Batman es el que conocimos muchos gracias a la serie animada, y que no es raro escuchar a quienes dicen que es la versión definitiva del personaje. Fue Kevin Conroy quien le daría vida con su voz en la serie, incontables películas y hasta en los juegos de la saga Arkham, que yo siempre interpreté como si fuera la versión jugable de la serie animada, pero llevada al siguiente nivel. La saga Arkham es de las más queridas entre el género de juegos de superhéroes, y con toda razón, tiene una jugabilidad que te hace sentir ser el mismísimo Batman. No por nada, ese era su eslogan para el cierre de la saga. Pero antes de ese Batman, en un mundo fantástico en donde todo es posible y con grandes enemigos, llegaría la versión del personaje que dejó al mundo entero con la boca abierta. A Dark Knight. Y así como antes Tim Burton desató la Batman manía, ahora era Christopher Nolan quien le regalaba al mundo su versión. Una en donde Christian Bale encarnaba nuevamente de manera realista al personaje, pero esta vez no por limitaciones técnicas. Esta era la visión que tenía su director. La diferencia es que ya no era una comedia, era una tragedia, lejos del color y la fantasía del repelente de tiburones. Batman ahora tiene una nueva interpretación, una que nuevamente está en un mundo realista. Lo podemos notar por la forma en la que planea con su traje de ardilla voladora, algo mucho más real y lejos de la espectacularidad fantástica de Batfleck. El Batman que yo quería ver en la pantalla grande, en un live action, era el de los videojuegos de Arkham. Y eso fue más o menos lo que nos regaló Snyder en Batman v Superman. Ahora ya sin limitaciones técnicas, podía estar en un universo fantástico, con extraterrestres, además de terroristas y payasos. Snyder puso a Batman justamente en donde yo lo quería ver. Era como estar jugando en una pantalla gigante. Al murciélago solo le faltaba el contador de combos. Pero este Batman mata a sus rivales. Y aquí volvemos a donde lo dejamos cerrando el paréntesis. Ben Affleck, cuando fue elegido, me emocioné mucho. Solo podía significar que estaríamos frente a un Batman viejo y cansado. Y justamente así era. Aunque aquí no está cansado de luchar, está cansado de la piedad. Esa piedad por la que murió tanta gente. Esa misericordia por la que murió Robin. Cansado de la diferencia entre hacer lo correcto y hacer lo necesario, que muchas veces significaba que más inocentes murieran. Era sangre que de alguna manera estaba en sus manos, tal como Jason Todd le recrimina en Batman contra Capucha Roja. No sé qué te hace más ciego, tu culpa o tu anticuado sentido de la moral, sin recordar que ha llenado todo un cementerio, las miles de personas que ha hecho sufrir. ¿Por qué en nombre de Dios? ¡Él sigue vivo! Podemos intuir que este Batman hacía lo correcto, pero incluso haciendo lo correcto, seguía perdiendo a quienes quería, sintiendo la pérdida como cuando era niño. Esta vez, un Batman sumido en la oscuridad sería el nuevo vigilante de Gótica. Ahora, si hay terroristas, ya no. Si hay secuestradores, ya no. Y si hay extraterrestres, ya no. Lo que para muchos fue una burla y una razón sin peso para generar la unión entre el Caballero Oscuro y el Hombre de Acero, para mí fue todo lo contrario. Entendí cómo enterarse de que Superman luchaba por alguien fue como una luz de esperanza que devolvió al camino correcto al Guardián de Gótica.
no sin antes ser la tormenta una última vez. Y así es como la última vez que vemos a este Batman es siendo mucho más amigable, aunque cuando habla con el Joker le deja claro que solo necesita una razón para volver a la oscuridad a la que él mismo seguramente lo llevó. Yo gané. Te hice perder el control. Pero lo más importante es que luego de haber perdido tanto, ahora deja de estar solo. La Liga de la Justicia de Snyder es de mis películas favoritas de superhéroes. Y es por eso que conseguí de la mano de Mezco este pack de la Justice League, que incluye a Superman con su traje negro del Snyder Cut, a Batman y a Flash. Me hubiese encantado disfrutar de esta película en pantalla grande, pero como todos ya saben, Snyder no pudo continuar con el proyecto debido a la pérdida de su hija. Y en 2017, la versión que tuvimos en cine fue la que realizó Joss Whedon. Versión que yo tengo una teoría de por qué es tan diferente a la versión de Snyder. Warner, desesperado por conseguir el éxito de Marvel, no tuvo mejor idea que llamar a quien había reunido anteriormente a los Vengadores. Y ya que Whedon, tras las críticas por no haber podido replicar su mismo éxito en la era de Ultron, de seguro estaba un poco en la cuerda floja con Marvel. Y con Warner tocando su puerta, tiene la idea de infiltrarse cual espía de Hydra y así sabotear cualquier proyecto que pudiera poner en riesgo a Marvel, pensando que de esa manera volvería a ganar el favor de sus superiores. Y como es probable que Whedon ya supiese más o menos para dónde iba encaminado el futuro de Marvel, tras leer el guión de la Liga de la Justicia, pensó: pero esto es igual al final de Endgame. Si la gente ve esto ahora, pensarán que nosotros le copiamos a DC y nos destruirán en internet, ya que si lo piensan bien, ambas son historias en donde los héroes pierden y con la ayuda de un conveniente viaje en el tiempo pueden restaurar todo y vencer a su enemigo. Además de que las comparaciones entre Thanos y Darkseid nos harían esperar, así que Whedon recortó que los héroes perdieran, recortó el viaje en el tiempo y sacó a Darkseid, todas las posibles similitudes con el futuro de Marvel, y así asegurar la victoria para la Casa de las Ideas. Pero bueno, esa es una idea en mi cabeza. Probablemente nada de eso pasó, pero es lo que yo creo. Volvamos a las figuras. Y ya que hablamos de viajes en el tiempo, que es la mejor escena de Flash, escena la cual podemos replicar gracias a los múltiples accesorios que incluye. Tal vez Mezco no goza de las mejores articulaciones, pero lo que nos entregó son lo suficientemente buenas como para poder recrear poses de la película. En el caso de Batman, la cosa es aún mejor, pues la capa de tela le da una versatilidad alucinante. Podemos recrear poses aéreas increíbles, además de tener accesorios para echar a volar tu imaginación como se te ocurra, como por ejemplo recrear la vez que Batman se conoce con Flash. Y por último, la esperanza. Superman en su traje negro se ve imponente, y cómo no mencionar el excelente esculpido de su rostro. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y con accesorios como este, es que amplía su valor de juego y posabilidad. Por ejemplo, para recrear el momento en el que lucha contra Steppenwolf, a quien le corta un cuerno con su visión calorífica a todo lo que da. Pero, ¿notaron que luego Darkseid le rompe el otro cuerno solo con pisarlo? Ese simple gesto ya nos anticipaba lo poderoso que sería Darkseid. Joder, esto sí es cine. La Liga de la Justicia, como ya dije, es una de mis películas favoritas de superhéroes. Y me alegra mucho poder tener estas figuras que me recuerdan lo genial que sentí al ver este universo caído. Universo que apoyé desde el comienzo con sus películas y ahora con sus figuras. De Diana hablaremos en otro momento. Creo que tanto ella como Aquaman necesitan su propio video. Si te gustó este video, agradeceríamos mucho que nos regalaras un me gusta, lo compartas y si aún no lo has hecho, que te suscribas a este canal para seguir creciendo juntos. Para ver otra de nuestras colecciones, haz clic aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista.